Bueno, voy a hacer entonces la presentación del caso clínico. Es un caso que vi alrededor de esta rotación en este mes. Para comenzar, la paciente era Débora, tenía 56 años. La paciente no tiene antecedentes cardiovasculares, pero no refería a controles tampoco. Esta paciente llega a nosotros el día 15 del 7 de este mes. Como en el riesgo quirúrgico solamente tenía un electro de base con extrasístoles ventriculares, que eran monomorfas y que eran bastante frecuentes, pero no tenían formas complejas ni tampoco, digamos, tenía datos, digamos, que nos hicieran sospechar de algo más. Ella ingresa por una anexohisterectomía, por un cáncer, se hace una operación de Werther-Maes por un cáncer de cuello uterino que estaba en un estadio 1B2. El laboratorio previo, el cual yo la verdad que busqué, que el único que figuraba era del 25 del 6, un mes antes, digamos, de la cirugía, donde tenía ahí se ve, ahí está, un hemograma, digamos, bien, un hematocrito 45, una hemoglobina conservada, función renal normal, lo que daba un riesgo cardíaco más bajo aún, tenía un potasio, digamos, un poquito alterado, de 3,4, que digamos no era una hipopotasemia severa, porque no era menos de 3 pero igual tenía. Y bueno, y lo demás la verdad que estaba bien. Lo que encontramos como positivo, nosotros, esa era la parte del perfil lipídico, donde estaba en 219, un LDL de 140 y un colesterol no HDL de 158, y la paciente no estaba medicada porque, como dije, no se hacía controles. El día, en este caso del estudio, se hace una anestesia general y se hace un bloqueo. Como anestesia general a la paciente se le hace lidocaína, remifentanilo, un propofol y becuronio. Y durante la cirugía se usaron bombas de noradrenalina a las gamas, en este caso que puse acá, 0,01 a 0,3 microgramos kilogramo minuto, y remifentanilo para mantenerlo. También se le hizo un bloqueo a nivel de L3, L4 con bupi y vacaína. Y al finalizar la cirugía, yo no estuve presente en la cirugía de ella, estaba en el quirófano al lado, pero igualmente cuando pasó esta situación yo estuve ahí y se pudo ver en este caso que a la extubación del paciente, cuando ya se extuba, digamos, y estaba con máscara de oxígeno en ese momento, en el monitor empezamos a ver que había una taquicardia supraventricular de más o menos de 120-150, yo digamos a grandes rasgos. Se le realiza masaje carotidio y en ese momento la paciente sale con un ritmo sinusal, bastante bradicárdica en ese momento, pero después recupera enseguida a los segundos. Nos quedamos un ratito esperando y la paciente empieza con extrasístoles ventriculares, que eran aisladas, que eran iguales a las del electro previo, porque en ese momento se ve la historia y vimos que eran básicamente muy parecidas. Y empieza a hacer bigeminia, una dupla y luego tripletas y una taquicardia ventricular no sostenida, que era básicamente como esta foto nada más es una ilustración, pero nos hizo una salva de taquicardia ventricular no sostenida que eran más o menos de 5 a 6 latidos. La paciente a todo esto tenía una TA normal, manejaba una TA de 120-70, ella estaba tranquila, no tenía signos de falla, no tenía dolor de pecho ni nada. En ese momento lo que hicimos fue hacer una carga de amiodarona con 3 ampollas en 100 con esta dextrosa al 5%, y previamente a esto ya se le había pasado, me habían dicho un bolo de lidocaína a los chicos. Bueno, apenas sale del quirófano, las chicas de gineco le piden un laboratorio, que bueno, la verdad que vino normal el ionograma, que es la primera causa que nosotros pensamos, y cuando yo la presento a unidad coronaria, digamos porque pasa y bueno, va a quedar internada en unidad coronaria, se le vuelve a repetir un laboratorio a las 13 horas, donde el laboratorio, bueno, ya tiene algunas, como verán, alteraciones con un hemograma de un hematocrito de 33 y una hemoglobina de 11,2, leucocitos un poco aumentados, glucemia también alterada, una hipopotasemia, ¿sí? Con potasio de 3 y un estado ácido base que tenía una acidosis más que nada tipo respiratoria con una PCO2 bastante alta. Bueno, si bien los gases igual eran venosos en ese momento. Y el magnesio sérico era de 1,6. En ese momento que pasa a UCO se le hace, digamos, la carga de potasio y nosotros tenemos el electro de ingreso. Bien, el electro de ingreso a coronaria
Estaba normal, digamos, tenía ritmo sinusal, el PR también estaba conservado, el QRS también, lo que nos hablaba, digamos, de que no teníamos muchas alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, en la despolarización, que el eje estaba conservado, sí, y el ST estaba un poco rectificado en la cara inferolateral, con un QT corregido de 480 milisegundos, algo que previamente, digamos, la paciente no tenía, y el QT en este caso, para mujeres es hasta 450, 460, digamos, lo que nosotros tomamos como normal. Para repasar un poquito las causas del síndrome de QT largo y el riesgo, digamos, de torsada de Pons, a la cabeza tenemos la hipopotasemia, que la hipopotasemia en realidad lo que nos da al principio es como un infradesnivel del ST con alteraciones de la onda T, y a veces podemos ver la famosa onda U, que no es más que la repolarización de los músculos papilares. Pero bueno, como para tenerlo en cuenta. Después puede haber otras drogas antiarrítmicas, como puse acá, bien los antiarrítmicos, que bueno, la paciente no estaba tomando, pero tenemos que saber que los antiarrítmicos clase 1A, por ejemplo, quinidina, procainamida, son bastante de alargar en este caso el intervalo QT, porque actúan a nivel de los canales de sodio rápidos, y lo que hace es que bloquean esos canales de sodio al principio de la curva del potencial de acción, y nos genera como una ralentización del potencial, pero también actúan en la fase 3, entonces como que alargan todo. También hay que tener cuidado con los antiarrítmicos de clase 3, que son la amiodarona, que actúa sobre la fase 3 del potencial de acción, donde tenemos al potasio, la salida del potasio. Bien, si pueden recordar, digamos, este sería el potencial de acción normal, donde tenemos la fase 0, la fase 1 cuando llega al umbral, la meseta, y donde es la fase 3 de repolarización tardía, que sería en este caso la salida del potasio. La amiodarona actúa acá y nos alarga. Bien. Esta sería una foto, digamos, representando lo que sería el síndrome de QT largo, donde podemos ver nosotros que el riesgo de torsada de puntas, en este caso, se da porque aumenta la entrada, en este caso, de sodio y de calcio, y si bien nos acordamos que el calcio es el que genera la meseta, bien, o sea, entonces nosotros vamos a tener más tiempo de meseta y disminuye la salida de potasio. ¿Qué quiere decir que disminuye la salida de potasio? Que lo mismo que dice acá la curva, nos sale menos potasio, entonces la célula tarda más tiempo todavía en repolarizarse. Y estos postpotenciales tempranos, sí, son los que desencadenan la torsada de punta. Puse acá en este caso para que recordemos lo que era un postpotencial temprano, que no es más que nada que un cambio, digamos, como en el potencial de acción, un cambio en el voltaje. Puede haber una oscilación en el voltaje que, como pueden ver acá, este es diferente a este. Entonces, este no me genera capaz un potencial de acción nuevo porque no me llegó al umbral, es decir, a la parte más positiva de la célula, que es más 20 milivoltios, ¿no? Pero este me toca, ¿viste? Ahí los malos 20 milivoltios. Entonces me genera un nuevo potencial de acción. Y ese postpotencial es el que nosotros después vemos acá en el electro como la famosa torsada de puntas. En este caso era importante en la paciente fijarnos de eso, por eso lo nombro acá. Para hablar un poco del manejo perioperatorio de las arritmias, en este caso en cirugía cardíaca, sabemos que el ataque supra y el ataque ventricular en este caso pueden originarse por todas estas causas que pongo acá, brevemente las nombro. Sí, ya sabemos: hipoxemia, acidosis, colocación de catéteres, estimulación por anestesia superficial, uso de fármaco, isquemia miocárdica también. La mayoría sabemos que pueden ser reversibles, como ya hablamos en la clase anterior de la fibrilación auricular, que la mayoría de los 5 o 6 días postoperatorios suelen revertir espontáneamente, y siempre tenemos que tener las causas más frecuentes ya excluidas. Y el impacto fisiológico de la arritmia tiene que ver con el estado previo del paciente, que bueno, como ya lo sabemos, para eso está el riesgo quirúrgico, la respuesta, digamos, ventricular que tenga en ese momento, si ese paciente está fallado, no está fallado, o es un paciente, digamos, que en la cirugía, digamos, tuvo muchas alteraciones hemodinámicas, y depende de cuánto duró esta arritmia. Esta arritmia que tuvimos, la verdad que duró, como decirte, 10 minutos como mucho, fue toda la situación. Tenemos factores relacionados, sí, con la presencia de arritmias, que pueden ser factores relacionados con el paciente, que ya como sea en este caso enfermedad cardíaca, miocardiopatía isquémica, alteraciones en este caso ya anatómicas, que sean sistema de conducción, por ejemplo en pacientes añosos grandes, que pueden llegar a tener pausas en este caso en el electro, que puede ser mayor a 2 segundos, y eso ya es por una alteración que ya el sistema de conducción se va añejando y bueno, da síntomas.
Puede ser también porque haya alteraciones genéticas en los canales iónicos y el famoso, en este caso, síndrome del cuté largo congénito, que bueno, es raro un poco a veces, pero bueno, puede pasar también. Enfermedad del sistema nervioso central, a veces los pacientes que ya vienen, en este caso con hemorragia subaracnoidea, pueden también tener anomalías en el electro. Y, por ejemplo, la edad. Es más frecuente, por ejemplo, en pacientes FA con pacientes añosos. También tenemos factores relacionados a la anestesia, que la parte de la intubación traqueal es la más importante, donde la intubación y la extubación es el lugar, digamos, muy importante para que pasen este desarrollo de arritmias, porque se pueden dar alteraciones hemodinámicas por, digamos, estímulo vagal. Agentes anestésicos, también es importante saber que, por ejemplo, el sevoflurano, que es lo que se usa, puede generar un retardo en la repolarización y también prolongar el intervalo QT. Y hay algunos, en este caso sobredosis anestésicos, que pueden llegar a generar hipotensión, bradicardia o disminución, en este caso, del gasto cardíaco. El plano anestésico insuficiente también puede llegar a ser puede dar una estimulación simpática y nos puede aumentar el sistema de conducción. O tenemos también otros medicamentos como que ya pueden dar bradiarritmias, pero esto lo tiene que estar tomando el paciente, que pueden ser beta bloqueante, bloqueantes cálcicos, o nosotros usando clonidina o dexmedetomidina, digamos, también podemos dar bradiarritmias. Me pareció importante en este caso nada más poner este cuadrito acá para alteraciones electrofisiológicas de los anestésicos, donde ponía en este caso los anestésicos locales, bien, donde bloqueamos en este caso los canales de calcio y generamos un ensanchamiento del QRS, una taquicardia y posible en este caso fibrilación ventricular. Digamos, para tener en cuenta lo que nos hacemos aplicando anestésicos locales, o también en este caso acá la paciente se le aplicó becuronio, donde bajamos el automatismo, en este caso por bloqueo simpático, y podemos ocasionar el famoso, en este caso, ritmo de la unión. Nada, después hay más, obviamente, ustedes ya lo saben, pero bueno, como para, digamos, remarcar lo que se hizo en la paciente. Otros también relacionados a la anestesia regional podemos encontrar y del famoso desequilibrio electrolítico y de gases arteriales, ¿bien? Porque las alteraciones en el potasio, digamos, generan como alteraciones en la automaticidad y en la formación de los impulsos. Porque, por ejemplo, tenemos niveles de potasio menores a 3,5, pueden producir arritmias. Si bien en este caso de 3,5 a 3 es severo, más o menos, para que se den una idea. Y también la hipomagnesemia, porque bueno, la hipomagnesemia, digamos, está a la mano del potasio para que, digamos, pueda entrar a la célula con el calcio. Así que esto aumenta también la automaticidad y predispone, en este caso, la torsada de puntas. Esta es una foto, digamos, de cómo se produce, digamos, la hipopotasemia. Una foto ideal, no siempre es así, digamos. Se produce un infradesnivel, se aplana un poco la onda T y esta es la famosa onda U que nosotros podemos ver en el electrocardiograma, eh, más de hipopotasemia. Es medio, digamos, eh, como que no se nota tanto una hipopotasemia, tiene que ser muy severa para que se note, y hasta menos de 3. Nosotros no vemos, la verdad, alteraciones electrocardiográficas así. Y también tenemos los factores relacionados a la cirugía no cardíaca, que pueden ser, digamos, por tracción más que nada del peritoneo o presión del nervio vago, o digamos que puedan generar bradicardias, asistolias o bloqueos auriculoventriculares. Este es el famoso, digamos, algoritmo que tenemos que tener en cuenta en la cabeza en este momento cuando tratamos a esta paciente, que este es un algoritmo, importante acá ver esto, algoritmo de taquicardia con pulso. La paciente siempre estuvo estable y la paciente nunca perdió, digamos, el pulso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para ir ordenados en nuestra cabeza y no generar, digamos, ningún mal a la paciente, tenemos que evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el cuadro clínico. Con eso me refiero a que si es adecuada según el momento que esté de quirófano la paciente, si la están operando, la paciente, si le están, digamos, traccionando el peritoneo, no va a tener la misma frecuencia que si la van a estar extubando. Bien, la mayoría de las veces suele ser una taquicardia de más de 150 por minuto y hay que identificar bien y tratar la causa subyacente. Esto ya está hecho en quirófano, claramente, porque mantenemos la vía aérea permeable, se le da una buena ventilación al paciente, ya está conectado al oxígeno y al monitor. Así que nosotros solamente nos queda identificar el ritmo, ver si la presión arterial acompaña, si tenemos pulso y buena oximetría. Tenemos que fijarnos también dos cosas muy importantes. Si tenemos síntomas y cómo es esa taquiarritmia. Si esa taquiarritmia nos produce hipotensión,
te produce falla, el paciente, digamos, está con yugulares, está con edema agudo de pulmón, si está chocado, si tiene molestia torácica, o sea, que se está infartando, nosotros, si tenemos síntomas, vamos a pensar siempre en una cardioversión sincronizada. A no ser en este caso que nosotros veamos por monitor que esa taquiarritmia, en este caso es ancha, es una taquiarritmia de QRS ancho e irregular y nos esté causando síntomas. Ahí nosotros hacemos cardioversión en este caso, pero de manera desfibrilada, o sea, no está sincronizada. En cambio, si podemos tener un ritmo, digamos, estrecho, regular, que parece una taquicardia supraventricular, se puede empezar en este caso con una descarga de 50 a 100 joules o, si es irregular, en este caso ir aumentando. Pero para tener en cuenta en este caso esto. También se puede hacer, que aunque nos cause síntomas, la adenosina, ¿sí? O sea, esta paciente no tenía síntomas, pero si hubiese tenido síntomas, también podríamos haber hecho la adenosina y no el masaje carotídeo. El masaje carotídeo es el paso previo a la adenosina que nosotros usamos. El primer bolo, que ya sabemos que pueden ser 6 miligramos, y después en este caso se pueden repetir hasta 2 dosis más, separadas en tiempo, pero bueno, en las urgencias a veces se suelen pasar muy cercanas. Si sabemos en este caso que la taquiarritmia, por ejemplo, no generara síntomas y fuera una taquiarritmia, en este caso que va a más de 150, miramos el QRS. ¿Está ensanchado o no está ensanchado? En el caso de la paciente, no estaba ensanchado. Así que nosotros hicimos eso. Nos aseguramos que tuviera una buena vía, le hicimos un electro de 12 derivaciones, ¿sí? Hicimos maniobra vagal, ¿sí? No llegamos a hacer adenosina porque en ese momento cortó, se le hizo lidocaína después, pero también lo que se puede ver es pasar beta bloqueantes o calcio antagonistas, porque los beta bloqueantes disminuyen la automaticidad, sigue el automatismo, y disminuyen la frecuencia cardíaca y el pasaje, digamos, por el nodo AB. También los calcio antagonistas son una buena opción en este momento porque actúan en la porción, digamos, alfa 1 de lo que son los canales lentos de calcio, que hablamos del potencial de acción yo creo que acá puse una foto, sí. Hablamos del potencial de acción de las células marcapaso, bien, de las células del nodo sinusal y el nodo AB. Estas serían, en este caso, son tres fases, la fase 0, la fase 3 y la fase 4. En la fase, digamos, de despolarización, nosotros acá tenemos canales lentos de sodio. Entonces, el calcio antagonista actuaría acá, nos permite en este caso que tengamos menos entrada de calcio, más lenta, y va a disminuir, en este caso, el gatillaje tan rápido de lo que es la taquiarritmia. Ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, un QRS ancho, ¿sí? Que está bastante agrandado, tenemos que ver en este caso la administración de adenosina, se puede ver si es regular en este caso y nada, si se considera estrecho. La verdad que nunca se hace, directamente pasamos a lo que es lidocaína o amiodarona, que sería como el sustituto de una cardioversión, en este caso eléctrica, en vez de eléctrica farmacológica. Se puede hacer en este caso la amiodarona como hicimos nosotros, o sea, en bolo, digamos una carga y después pasar a mantenimiento. También se puede en este caso pasar sotalol o procainamida, que es del grupo de antiarrítmicos 1A, esta, que lo que hace es que suprime en este caso la entrada de sodio rápida, a bloquear en este caso los canales activos y también te suprime en este caso la fase 3. Entonces es como que va a alargar ambos, la despolarización y la repolarización. La procainamida es buena para usarla. Y la lidocaína también en este caso se utiliza. La lidocaína lo que tiene es que es muy buena en las arritmias ventriculares postinfarto, porque tiene mucha afinidad al tejido isquémico. Entonces, nosotros las solemos usar muchos para los episodios de taquicardia ventricular postinfarto en esos casos. Ay, perdón, se me fue. Así que, bueno, nada, en este caso, nosotros lo que hicimos, estuvo acá, digamos, el electro de 2 derivaciones, maniobras vagales, y después la paciente, cuando pasó a coronaria, se le colocó un beta bloqueante. Bien. Para contar un poquito lo que pasó después, le hacen un ecocardio a la paciente el día siguiente a donde tenía una fracción de eyección normal de 58%, pero tenía un ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica, con una función sistólica y motilidad parietal que estaban conservadas, o sea, no aparecía no tener, digamos, de causa isquémica nada, porque la motilidad estaba conservada y no tenía ni alteración de la motilidad. La aurícula izquierda estaba levemente dilatada y las cavidades derechas conservadas y tenía una disfunción diastólica
moderada. También le pidieron antormonina para descartar en este caso que no tuviera algún proceso isquémico y fue negativa al día siguiente. Para recordar un poco, nosotros tenemos en este caso un cuadrito donde explicamos la hipertensión, la hipertrofia ventricular izquierda, donde tenemos un ventrículo izquierdo normal acá, donde tenemos acá abajo la barra del índice de masa ventricular, en este caso, gramo por metro cuadrado, donde el punto de corte es 135, de lo normal a cuando es excéntrica, y un grosor parietal relativo que va de 0,45, en este caso, el rango, digamos, del normal al patológico. La paciente se encontraba en este caso acá, donde tenemos un ventrículo izquierdo que está bien dilatado, pero no tiene aumentado el grosor, comparado a este que es la concéntrica, donde tiene aumentado el grosor. Este es un paciente, digamos, ya de varios años, que tiene hipertensión de larga data, ¿bien? Pero este paciente seguramente se sobrecargó por volumen, ¿bien? Entonces hay que estudiar por qué está sobrecargada por volumen esta paciente, digamos. Nosotros no sabemos porque no tenemos tampoco ninguna historia previa. Tampoco en el ecocardiograma tenía valvulopatía como para hacernos pensar que tenía una sobrecarga de volumen por algo, pero bueno, por algo también tenemos la aurícula izquierda levemente dilatada. Así que esta paciente, bueno, para que puse acá también un cuadro de implicancias clínicas de lo que tiene la hipertrofia ventricular izquierda. Es importante saber que el electro tenía que ver con esto porque la hipertrofia ventricular izquierda nos puede dar rectificación del ST si ella tenía en cara inferior y lateral. La más que nada la lateral puede ser por HBI, porque tenemos un aumento de masa del ventrículo izquierdo que no está compensada digamos, por los vasos, porque no hay buena circulación colateral que lo compense, no tenemos una hiperplasia de vasos sanguíneos buena, y además tenemos una disminución de la vasodilatación coronaria, porque cuando se contrae el corazón, comprime las arterias coronarias también ese aumento de masa muscular, y no tenemos una buena autorregulación del flujo coronario, porque también hay que saber en este caso que va o sea, va desde la superficie endocárdica hacia afuera, y al haber más masa muscular y al estar más dilatado todavía, va a tardar más tiempo en llegar a irrigar todo. También tenemos insuficiencia cardíaca que se correlaciona, ¿sí? Que primero esos pacientes pasan por una disfunción diastólica y más adelante sistólica, que era el caso de esta paciente que ya tenía un poquito de disfunción diastólica, arritmias, porque este tejido, digamos, la hipertrofia ventricular es un tejido, en este caso, del cual no va a respetar todo el sistema de conducción y puede haber zonas de fibrosis en donde nosotros podemos tener un posible foco de arritmias y bueno, y la muerte súbita que sería el peor escenario. A esta paciente nosotros le pedimos Holter en coronaria y el Holter, digamos, vino como resultado que cuando lo analizamos tenía un ritmo sinusal en todo el registro con una frecuencia de 67 promedio que está bien, normal. No tenía extrasístoles supraventriculares, pero presentaba estas extrasístoles monomorfas que ya veíamos en el electro. Hizo un número bastante importante, 1586 bigeminias y 39 trigeminias en un valor de 16%. No es significativo para nosotros igualmente este valor, porque para que sea significativo tendría que ser más de un 25%, aún así es bastante igual, y no presentaba ni pausas ni bloqueos de alto grado, que nosotros eso lo tomamos importante también. Y también le damos un diario de eventos, le decimos nosotros, que ellos anotan el horario eh, y si les pasó algo a tal hora. Por ejemplo, les duele el pecho y nosotros vamos en el holter a ese horario y nosotros vemos si en ese momento que le dolió el pecho hizo alguna taquicardia o, por ejemplo, si se mareó, si hizo una pausa. Pero bueno, ella dijo que estuvo asintomática. Este igual holter se hizo durante la internación cuando pasó a ginecología, así que bueno, habría que repetir uno en la casa capaz. Bien, bueno, esta sería la foto, digamos, del típico holter que nosotros colocamos. También le pedimos una resonancia cardíaca por ambulatorio, que bueno, todavía obviamente no la tiene, bueno, es muy rápido, digamos, de decir, pero nosotros sospechábamos que tuviera algún grado de fibrosis o alguna miocardiopatía de base, porque bueno, era un número bastante grande de extrasístoles y eran todas monomorfas. No presentó en el momento de taquicardia ventricular no sostenida, pero bueno, nos daba la duda. Acá les dejo la foto de las bigeminias que hizo en el Holter. Estas se ven acá, son todas iguales, la verdad, las extrasístoles ventriculares, no varían la forma. Y esta, digamos, es una foto de cuando tenemos una aislada. Y acá es la trigeminia, con dos latidos normales y una extrasístole. Y bueno, eso fue lo que pudimos recabar hasta ahora. Pero bueno, la paciente se fue
con tratamiento con beta bloqueantes, se fue con tratamiento para, bueno, el colesterol de base y con esta resonancia para ver si es posible encontrar un foco de fibrosis para poder ablacionarla y digamos que al tener alguna alteración que fuera, digamos, en su ionograma o si tenga que hacerse alguna cirugía más adelante, no tenga que tener este momento, digamos, y terminar en coronaria de vuelta. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, Rubén.